Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos. Dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. El Señor nos invita a alabarle en esta hora a través de himnos, cantos a su nombre. Así que les invitamos en este 19 de julio de 2020 a alabar su santo nombre. Abramos nuestros himnarios en el himno número 9, Santa Biblia, y cantemos al Señor. Himno número 9, Santa Biblia. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Tú contienes con verdad la divina voluntad. Tú me dices lo que soy, de quién vine y a quién voy. Tú reprendes mi dudar, tú me exhortas sin cesar. Eres faro que a mi pie va guiando por la fe a las fuentes del amor del bendito Salvador. Eres infalible voz del Espíritu de Dios, que vigora al alma da cuando en aflicción está. Tú me enseñas a triunfar de la muerte y el pecar. Por tu santa letra sé que con Cristo reinaré. Yo que tan indigno soy, por tu luz al cielo voy. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. En Éxodo capítulo 24, versículos 1 al 7, dice la palabra del Señor. Éxodo 24, 1 al 7. Dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Ahora cantemos el himno número 14. Himno 14, libro santo por Dios inspirado. Libro santo por Dios inspirado, manantial de verdades eternas, has venido a romper las cadenas del pecado, ignorancia y temor. Tú nos hablas de regias mansiones, de un destino feliz más allá. Manifiesto a la vista nos pones lo que al santo tu Dios le dará. Es perfecto el mandato divino, rectamente encamina las almas al pequeño a quien tú tanto amas. Tus
preceptos la haces crecer. Paz y gozo perfecto le has dado al mortal que en tus aguas bebió. Galardón inmortal ha logrado el que fiel tu mandato guardó. Sigue siempre brillando en el mundo, que aún millones tu luz desconoce, y a fin que tu influencia ellos goce, en el mundo te haré circular. Dios bendito, despeja mi mente para ver tu perfecta verdad. Hazla guarde por siempre obediente, alabando tu excelsa bondad. Éxodo capítulo 24, dice el versículo 7. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Habían transcurrido 3 meses desde que los hijos de Israel salieron de Egipto, según Éxodo capítulo 19, versículo 1. En esos 90 días el Señor les había mostrado su compañía a través de diferentes formas para enseñarles su grandeza. Iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Éxodo 13:21. Pero además sepultó a Faraón y a los egipcios en el mar Rojo cuando los perseguían para matarlos. Les dio aguas dulces en Mara y aguas a través de la peña de Horeb. Les dio el maná por comida. Les dio la victoria a través de Josué sobre sus enemigos, los amalecitas, que trataron de impedir su camino. Él estaba tratando con su pueblo cara a cara para enseñarles grandes cosas. Pero uno de los medios de gracia que Dios usó para educar a su pueblo, para enseñarles sus mandamientos, para irlos formando en su camino, fue su palabra. Dice la Biblia que cuando llegaron al desierto de Sinaí, delante del monte donde acamparon, se detuvieron por más de 40 días, eso vemos en el versículo 18, capítulo 24, para escuchar la voz de Dios y ver su gloria. Dios los había llevado para mostrarse a ellos, y lo hizo en el monte a través de truenos, relámpagos, fuego, humo, la espesa nube, temblores, etc. Los condujo hasta ese lugar para encontrarse con ellos. Allí, en el monte Sinaí, descendió de su trono para mostrarse y hacer un pacto con su pueblo, dándoles los 10 mandamientos y diferentes leyes para su santidad y también para su beneficio. Moisés subió al monte y recibió los mandamientos del Señor. Y antes de subir otra vez con 70 ancianos, Aarón, Nadab y Abiú, según el versículo 1 del capítulo 24, les declaró los mandamientos y leyes de una manera muy singular. El pueblo reunido, entonces, dice la Biblia, y Moisés tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Honra al libro del pacto. Honra al libro del pacto. Lo primero que podemos ver aquí en el versículo 7, en la primera parte, dice: y tomó el libro del pacto. Y tomó el libro del pacto. Su importancia.
Es la primera vez que la Biblia habla de un libro que contenía las palabras de Dios, el pacto que él hacía con su pueblo, un libro con pocas páginas que Moisés había escrito según el versículo 4. Aquellas leyes que Moisés había recibido un poco antes estaban registradas en ese pequeño libro y tomó el libro del pacto. ¡Qué importante! Aparentemente algo tan sencillo, pero la forma como está escrito y la pausa que lo precede dan una demostración del énfasis e importancia de la acción de Moisés. Hizo que las familias de Israel estuvieran atentas a través del método visual, logró la atención de todo el pueblo, enseñaba con esto que el libro de Dios debe ser honrado, debe ocupar un lugar importante, que es el testimonio viviente de Dios, que es el medio más eficaz para conocer al Señor como ningún otro hoy día. Libro del pacto. El libro del convenio o acuerdo entre Dios y su pueblo, donde ambas partes se comprometieron llevar a cabo lo estipulado, un libro de compromiso donde el hombre se obligaba a sí mismo a obedecer. Qué gran bendición para nosotros poder tomar el libro de Dios, contar con tan hermoso tesoro. Si habría que jactarse en el buen sentido de la palabra, lo haríamos. Como cristianos tenemos la dicha de contar con la Biblia en diferentes revisiones para beber del agua de vida que emana de ella. Y es importante saber que Dios sigue pactando con su iglesia, sigue enseñando sus mandamientos, donde nos comprometemos también nosotros serle fieles. Pero en segundo lugar, ahora veamos su lectura, su importancia, su lectura. Sigue diciendo este versículo: y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo. Y lo leyó a oídos del pueblo, su lectura. En muchas ocasiones Moisés había hablado al pueblo el mensaje de Dios desde que llegó a Egipto para sacarlos de la esclavitud. Comenzó a transmitirles la palabra que Dios les daba, pero ahora que había recibido los mandamientos y leyes que servirían para la marcha a la tierra de Canaán como pueblo apartado, leyó el libro a oídos del pueblo. Aquel libro ampliado por los salmos, los profetas y los evangelios, que durante la Edad Media estuvo escondido por los llamados vicarios y sucesores de Pedro, hoy podemos leerlo y releerlo. Es el libro de los libros, la palabra que abre nuestro entendimiento para comprender que todo lo que existe y lo que somos es para gloria de Dios. ¿Cuántos años, siglos que la Biblia no se podía leer en el vulgo, escrita en hebreo, griego y latín, y cuando algunas veces se encontraba escrita en el idioma oficial de tal o cual país, los fieles no podían leerla porque la iglesia de entonces lo tenía prohibido? Los clérigos no querían que el pueblo, leyendo la Biblia, se apercibiese de las enseñanzas erróneas con que se había desfigurado y oscurecido el evangelio puro y sencillo de Cristo. Sin embargo, Dios puso los medios para que hoy, como el tiempo de Moisés, podamos leer y escuchar su consejo en nuestro propio idioma, porque, como escribe el doctor Vidal Valencia, la Biblia tiene mensaje muy apropiado para todas las épocas. Se adapta a todas las gentes del universo, es útil y práctica a todos los caracteres, al anciano, al joven, a los niños, a los militares, gobernantes, maestros, campesinos, a los ricos y a los pobres. Muchos han despreciado al libro de los libros. El escéptico francés Voltaire dijo: 50 años de ahora el mundo no oirá más de la Biblia. Lo cierto es que años después de sus palabras y en el mismo año en que el Museo Británico pagó al gobierno ruso más de $500,000 por un ejemplar de una Biblia griega, un códice antiguo, Aleph,
así llamado Aleph, como ejemplar de la primera edición de Voltaire, se vendía en una librería de París por menos de 8 centavos. Tomás Paine, norteamericano, una de las más grandes inteligencias de su tiempo, escribió el libro La Edad de la Razón. Tan confiado estaba en destruir la autenticidad de las escrituras que predijo: cuando ya haya terminado de escribir mi libro, no quedarán en este país ni siquiera 5 Biblias. ¿Qué pasó? Hoy su Edad de la Razón se lee más por curiosidad que por otras cosas. En cambio, la Biblia sigue siendo leída por millones de personas como la fuente de la vida para salvación. Es el libro más vendido en el mundo. Su lectura, la lectura de la Biblia, debe ser nuestro pan de cada día. Así la honraremos. Pero sigue también diciendo en este versículo 7, Moisés, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Su obediencia, su importancia, su lectura, su obediencia. Ya en el versículo 3, el pueblo se había comprometido a obedecer los mandamientos de Dios. Estaban emocionados por las palabras que Moisés les había leído. El corazón de cada uno de ellos se llenó de gozo. Su entusiasmo se había despertado y, sacudidos emocionalmente, a una voz dijeron: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Desafortunadamente, en pocos días el pueblo se haría un becerro de oro para adorarlo, pero en esos momentos estaban dispuestos a obedecer. Y qué difícil es obedecer a Dios. Vivimos en un mundo que nos ofrece diversiones, placeres y tantas cosas que nos satisfacen temporalmente. Las tentaciones están a la orden del día en cualquier área de la vida donde nos movemos. Y cuántas veces somos tentados a no estar en comunión con el Señor después del trabajo de la semana, después de cuidarnos día a día de la pandemia, coronavirus, de acostumbrarnos al encierro y a salir solo cuando es necesario, de estar tristes cuando vemos que nuestros hermanos y amigos están muriendo por esta terrible enfermedad. Entonces, para muchos inmaduros espirituales es difícil obedecer la palabra de Dios. Hermanos, ¿estamos valorando la salvación que Dios nos ha dado por medio de su Hijo Jesucristo? ¿Estamos deseosos de escuchar la enseñanza de Dios con el propósito de obedecerle? Gracias al Señor por dejarnos su pacto, su palabra para oírla con el corazón. Gracias a Dios por revelarnos sus mandamientos a través de tan maravilloso libro. Gracias al Señor por permitirnos descubrir su grandeza y amor por medio de su palabra mientras caminamos hacia la eternidad como Israel caminaba hacia la tierra de Canaán. Entonces, antes que reclamarle al Señor por el tiempo difícil en que vivimos, debemos agradecerle por permitirnos este tiempo para meditar en las enseñanzas que Él nos quiere dar a la luz de su palabra. ¿Nos hemos preguntado acaso por qué el Señor ha permitido esta pandemia? ¿Cómo está nuestra vida delante de Él? Cada uno debemos examinarnos, arrepentirnos y confesar nuestros pecados y estar dispuestos a honrar su palabra, escuchándola con el corazón para obedecerla, darle su importancia, la lectura y también dispuestos a obedecerla. Que así sea. Les invito a que cantemos ahora el himno 19. Con alma y voz te alabaré. Con alma y voz te alabaré. Y yo tus glorias cantaré, adoro yo tu majestad, te alabaré por tu verdad. Himno 19.
alma y voz te alabaré, y yo tus glorias cantaré. Adoro yo tu majestad, te alabaré por tu verdad. Verdad y gracia solo son en tu palabra, bendición, en tu palabra, bendición. Clamé a ti por mi salud, me dio tu ley, poder, virtud. Los reyes presa a ti darán, pues tu palabra escucharán, y cantarán con dulce son las glorias de tu salvación, las glorias de tu salvación. Nuestra gratitud a ti, nuestro Dios, por dejarnos tu palabra, para enseñarnos tu amor y para dirigir nuestros pasos en esta vida hacia la eternidad. Gracias por este maravilloso libro que nos has dejado, al cual tenemos acceso todos los humanos. Y Padre, ayúdanos a abrir nuestra mente, nuestro corazón, para estar dispuestos a leer tu palabra, darle su importancia como un libro venido de ti, oh Dios. Es palabra tuya. Leerla, meditarla, Señor. Y Padre, tú también habrás de ayudarnos para obedecer tus mandamientos, tus enseñanzas. Gracias, Señor, porque contamos con este escrito en nuestro idioma y podemos en cualquier momento acudir a él para conocerte más y más, Señor. Ayúdanos, pues, Señor, a leer, a analizar lo que tú quieres enseñarnos para bien de nuestra vida. A ti nuestra gratitud por ello, y Señor, te suplicamos que sigas guardando nuestra vida en este tiempo de enfermedad. Que tú, Señor, seas el que nos dirijas en todas las cosas, y Padre, quites todo tropiezo de nuestra vida para poderte alabar y glorificar a través de tu palabra. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.